Queridos hermanos, estamos con este programa del Papa San Pablo VI. Nos referimos a sus audiencias. Vamos a ver la audiencia del miércoles 20 de noviembre de 1963. Las audiencias del Papa San Pablo VI, como de todos los papas, son pequeñas catequesis que se hacen los miércoles desde el Vaticano, en Roma, y donde asisten muchos peregrinos de todas partes, ¿no? Comienza así esta audiencia, miércoles 20 de noviembre de 1963. Amados hijos e hijas, vuestra presencia y vuestro saludo nos hacen pensar en una palabra del apóstol Pablo. Él escribe que 3 años después de su conversión quiere ir a Jerusalén para ver a Pedro. Lo vemos en los Gálatas 1:18. Dice así: al cabo de 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas, a Pedro, y permanecí 15 días en su compañía. O sea, San Pablo era un fanático fariseo, seguidor de la ley, que perseguía a los cristianos, llevaba cartas de los sumos sacerdotes de Jerusalén e iba camino a Damasco a apresar a cristianos, llevarlos presos a la cárcel, y Cristo resucitado se le aparece: Saulo, Saulo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entra en la ciudad, a Damasco, pregunta por un tal Ananías, un cristiano que tiene miedo de él, dice, este Pablo es un perseguidor, pero el Señor le manifiesta a Ananías que lo acoja, que le bautice, y así San Pablo comienza su andadura. De perseguidor se convierte en apóstol. Esto es una palabra para todos nosotros, pobres pecadores, pero que para Dios todo es posible, para hacer de un pecador un santo, de un perseguidor de la iglesia un apóstol. Ánimo, tú que estás escuchando el programa, recuerda siempre esto, el ejemplo de San Pablo. Dios puede hacer de un pecador un santo. El poder de hacerlo, el poder de Dios lo hace. Mira, si no, los ladrones crucificados con Jesús, uno de ellos, se arrepiente, acepta las consecuencias de su pecado, estar allí en la cruz, pero no se desespera. Se dirige a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Has visto lo que Dios hace con un pecador? La iglesia lo ha canonizado, le llama San Dimas, el primer santo canonizado por la iglesia. De ser un ladrón, ahora arrepentido, es un santo. San Dimas está en el cielo, en el paraíso. Mira también el cielo. Una de las vírgenes que sigue al Cordero, con túnicas blancas, es María Magdalena. Ayer prostituta, pero por el poder de Dios, hoy es Santa María Magdalena. Mira, Saulo, un perseguidor, hoy es San Pablo. El poder de Dios. Entonces tú que estás escuchando el programa y que quizás tenías un problema en casa, una discusión, has caído en un pecado, tú no te desesperes. Piensa esta maravilla, que Dios puede hacerte santo, porque para Dios todo es posible. Entonces San Pablo habla de su conversión. Aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tú habías revelar en mí a su Hijo. ¿Para qué? ¿Para que me lo quede escondidito? No, para que lo anunciase entre los gentiles. Dice, al punto, sin pedir consejo a persona alguna, ni subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Y al cabo de 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, a Pedro.
el Papa San Pablo VI hace cita este ejemplo maravilloso de Saulo, que quiere conocer a Pedro. Lo refiere San Pablo VI, el Papa, a tantos peregrinos que van a Roma y uno de los motivos es que quieren ver a Pedro. Vamos a ver a Pedro, al sucesor de Pedro, al Papa. Vamos a la Basílica de San Pedro, al Vaticano. Hoy es la audiencia, los miércoles, a las 9 de la mañana o a las 10. Vamos a oír, a ver al Papa. También Saulo siente, después de su conversión, siente este deseo. Ver a Pedro. Le han hablado de él. Él es la piedra, la roca que Cristo dijo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, apacienta mis ovejas. Todas estas cosas los discípulos de Jesús se lo han transmitido al recién convertido, a Saulo, y entonces él arde en deseo de conocer a Pedro. ¿Quién es este Pedro al que Jesús ha confiado este ministerio de apacentar sus ovejas, de confirmar a sus hermanos? Pedro, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Mira que Satanás ha solicitado poder cribaros como al trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú cuando hayas vuelto, después de la experiencia de la negación, cuando Pedro se arrepiente y llora su pecado, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro tiene esta misión de confirmar, de apacentar, y también los sucesores de Pedro. Por eso hay un dicho, ir a Roma, pues vamos a ver a Pedro, al sucesor de Pedro, al Papa. Y entonces el Papa San Pablo VI cita este texto de los Gálatas, donde San Pablo expresa este deseo, después de su conversión, de ver, conocer a Pedro, de estar con él. Y permanecí 15 días en su compañía. Tú te imaginas San Pablo, recién convertido, y que va a Jerusalén y se queda con Pedro, que quiere conocerlo, 15 días con él. ¡Qué maravilla! Estas dos columnas de la iglesia, San Pedro y San Pablo, juntos durante 15 días. ¿Qué hablarían? Seguro que no hablarían de deportes y del tiempo y de cosas vanas, o de las modas, de las vanidades del mundo. Hombre, claro, de refilón también hablaría, como está el mundo, ¿no? Y la necesidad de evangelizar, ¿no? Pero qué fantástico sería, ¿eh? Imagínate un librito, qué éxito tendría si se hubiese escrito en un librito. Sería el bestseller. mm, los 15 días de San Pedro y San Pablo juntos. ¿Qué hablarían? ¿Qué dirían? Qué cosa fantástica, ¿no? Cómo San Pedro le contaría a Pablo cómo Cristo lo llamó cuando era pescador y cómo vivía con él, con otros apóstoles, y que las palabras que decía Jesús. O sea, sería algo maravilloso, ¿eh? Saber, conocer. ¿Qué hablaron? ¿Qué hablaron? Esos 15 días juntos, San Pedro y San Pablo. Bien, continuamos. Dice el Papa San Pablo VI que también Pablo va a Jerusalén. Era Saulo, ¿no? El hebreo, Saulo, el perseguidor. Después ya tomará el nombre griego de Pablo, ¿no? Así se le conoce, San Pablo. Sube a Jerusalén para ver a Pedro, para conocer y consultar al apóstol Pedro. Y esta visita debéis tener una gran importancia para la orientación espiritual. Tuvo que tener una importancia fundamental para la orientación espiritual de Pablo. Imagínate 15 días juntos, porque Pablo desconocía muchísimas cosas. Y Pedro, ¿cómo le orientaría, le hablaría de sus encuentros con Cristo, de los milagros que contempló de Cristo, de las enseñanzas en el Sermón de la Montaña? Porque allí no estaba Saulo. San Pablo no estaba allí, pero Pedro sí. Jesús sube al monte, sus discípulos, entre ellos San Pedro,
se le acercaron y él les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu. Todo el sermón de la montaña. Pues bien, todas estas cosas se las contaría San Pedro a San Pablo. Pues San Pablo era más joven y era un fariseo, pero había oído hablar de Cristo, pero lo único que sabía era que estaba persiguiendo a los cristianos, ¿no? Entonces Pedro, ¿cuánto le orientaría en estos 15 días? ¿Cuánto hablaría de los milagros, de las enseñanzas de Jesús, de las parábolas, eh, de cómo le entregaron a la muerte a través de Pilato, etcétera, etcétera? Bueno, continúa el Papa San Pablo VI diciendo: también vosotros, queridísimos hijos e hijas, como tantos otros peregrinos, como tantos obispos del mundo reunidos en concilio, habéis venido a Roma. Es que el Papa está hablando en noviembre del año 63, que es en pleno concilio, Concilio Vaticano II, llamado ecuménico, Concilio Ecuménico Vaticano II. Y vosotros como tantos, dice el Papa, vosotros como tantos peregrinos y tantos obispos que han venido a Roma en este concilio, y habéis llegado a Roma para ver a Pedro, el príncipe de los apóstoles, el fundamento de la iglesia, su cabeza visible, el vicario de Cristo, en la persona última y mínima de su sucesor, la humildad de Pablo VI. Él se llama a sí mismo una persona última y mínima. También era un poquito bajo de estatura. El Papa, San Pablo VI. Y estáis aquí, habéis llegado, reunidos aquí, para ver al Papa, para poder decir que lo habéis conocido y escuchado, y para ser por él confortados y bendecidos. Este encuentro, continúa el pontífice, este encuentro, por eso, aunque sí es un poco breve, tiene una importancia particular, que vosotros haréis bien en explorar y recordar. ¿Cuál es el valor de esta visita al Papa? ¿Es soltanto la satisfacción de una curiosidad turística? Porque claro, muchos van a Roma como turistas, ¿no? Pero también otros muchos van como peregrinos a encontrarse con las raíces de la fe, a orar ante la tumba de San Pedro, a pedir gracias a la tumba de San Pablo en la Basílica de San Pablo Extramuros, en la Basílica de San Pedro, o a la Basílica de Santa María la Mayor, o la Basílica de San Juan de Letrán. Son las 4 grandes basílicas de Roma. Entonces, ¿cuántos también? Pues también van al Coliseo Romano, al Circo Máximo, donde habían muerto tantos mártires. O sea que la visita no puede ser en Roma una visita turística, un turista que echa fotos, una cosa fría. No, es la de un peregrino que también va a ver las catacumbas, donde eran enterrados muchos mártires y donde se hacían liturgias junto a la tumba del mártir, las catacumbas de Roma, preciosas, impresionante el testimonio histórico que hay ahí encerrado en las catacumbas. Algo maravilloso. Roma es impresionante, ¿eh? Yo he vivido 5 años en Roma, estudiando la licenciatura, el doctorado en la Universidad Gregoriana de los padres jesuitas, y conozco, por gracia de Dios, todo esto, con el Coliseo, etcétera. Bien, entonces dice el Papa, ¿es solamente una curiosidad turística? No. Nosotros pensamos, continúa San Pablo VI diciendo, nosotros pensamos de leer en vuestras almas podemos leer en vuestras almas que para vosotros esta visita tiene un significado especial. Es un acto de reflexión sobre la forma histórica y humana con que se presenta al mundo y a vosotros la religión católica.
visitar Roma, ¿eh? Visitar al Papa, visitar la Basílica de San Pedro, eh, se presenta como un acto de fe, no solamente es un acto, una visita turística de un turista que lleva su máquina de fotos y echa fotos para el recuerdo o para sus amigos. No, es mucho más, ¿no? Nuestra religión, continúa el Papa diciendo, nuestra religión se presenta como una sociedad espiritual y visible, divina y humana, que vive y sobrevive. Perdón. Que vive que vive durante los siglos, compuesta indistintamente por tantos que quieran entrar, de cualquier raza o nación, de cualquier condición social. La Iglesia es universal, ¿no? Cita el Papa a Colosenses 3:11, yo lo leo, dice, para Cristo, para Dios, estoy leyendo Colosenses 3:11, para Dios no hay griego o judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo o libre, pues Cristo es todo y está en todos. Esto ya escribía San Pablo, su carta a los colosenses. La universalidad de la Iglesia. Por eso la Iglesia es católica, universal. Ricos y pobres, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, asiáticos y americanos, europeos, africanos, de, de Oceanía. La Iglesia es universal, católica. No es judía, la Iglesia no es judía o gentil, porque en ella caben todos, judíos y gentiles, esclavos y libres. ¿Y por qué es católica? Porque ella tiene todas las medicinas que pueden curar todas las enfermedades. Está uno con la enfermedad de la pereza, la Iglesia tiene un arma, darte la oración para hacerte diligente. Está esclavo de la ira, que maltratas, gritas, insultas. La Iglesia tiene el espíritu del Cordero manso, humilde, para revestirte de un hombre nuevo, a través de la palabra de Dios, de los sacramentos, a través de la oración. La Iglesia es un tesoro maravilloso para la humanidad, para el que quiera, ¿no? Claro, que siempre somos libres de cogerlo o rechazarlo, ¿no? Continúa el Papa diciendo, y donde todos son hermanos, y todos unidos. Esta es la Iglesia. La Iglesia no son 4 paredes y un confesionario y un campanario. Esos son elementos para formar la Iglesia. Pero la Iglesia es una comunión de hermanos que se ama y que están unidos. Amaos como yo os he amado, dice Cristo. En esto conocerán todos que sois discípulos míos. Y sed uno, perfectamente uno, y el mundo creerá. Esta es la Iglesia, una comunión donde será el amor y la unidad. Si no será esto, si no será esto, pues no hay iglesia. Habrá un edificio, pero esa no es la iglesia. La iglesia no son 4 paredes con 4 bancas y un confesionario y un campanario. Esos son elementos para constituir la iglesia, pero la iglesia es una comunión, dice el Papa. Todos hermanos y todos unidos. Pero, dice el Papa, donde también existe una organización, una jerarquía, por Cristo mismo instituida. Tú me dices que soy el Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, dice Pedro. Esto no te ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es suya, es de Cristo.
Aunque a lo largo de los siglos haya pasado por crisis, también hoy, y haya habido cizaña, pero eso ya lo sabe Cristo, que en el campo de Dios, que es la iglesia, también hay cizaña, hay escándalo, es forzoso que vengan escándalos, dice Jesús, que haya divisiones, no hay que escandalizarse de eso, de no ver una iglesia perfecta, ¿no? Ahí es un cuerpo donde también hay sus enfermedades y sufrimientos, ya lo dijo Cristo. En el campo de Dios hace menos cizaña, es normal. Dios es paciente. Y dice San Juan Crisóstomo, ¿por qué Jesús pone esta parábola? Para hacernos ver que Él tiene poder para transformar la cizaña en trigo. Así que a no juzgar a nadie, a no condenar a nadie, no condenéis y no seréis condenados, no juzguéis y no seréis juzgados. Ama a tu hermano, perdónale siempre y tú conviértete, convirtámonos y no estemos mirando la paja ajena. Aparta, dicen los padres de la iglesia, aparta tu vista de vidas ajenas, tú a convertirte. Señor, ¿son muchos los que se salvarán? Preguntan a Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo dice, ustedes entren por la puerta estrecha, porque ancha y espaciosa es la senda que lleva a la condenación, y son muchos los que entran por ella. Pero qué pocos son, qué estrecha es la senda, qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que entran por ella. O sea, tú preocúpate de ser de esos pocos que entran por la puerta estrecha, y no te preocupes de otras cosas, ¿no? Entonces, Cristo mismo ha querido una organización. Eso es verdad. Que la iglesia es una comunión de hermanos que se aman, donde allí no existe la ambición, ni el chisme, ni el rencor, existe el amor. Amaos como yo os he amado y sed uno, perfectamente uno. Esa es la iglesia. Pero también donde en esa comunión de hermanos también existe una jerarquía. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, dice Jesús a Pedro. Hay una jerarquía querida por Cristo mismo, instituida por Cristo, dice el Papa, en la cual, en primer lugar, están los apóstoles. Aquí el Papa cita a 1 Corintios 12, 28, dice así, ahora bien, vosotros formáis el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro con una función peculiar. Así Dios puso en la iglesia primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los milagros, después el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles o profetas o maestros? ¿Acaso tienen todos poder de hacer milagros? No. Yo os comento una pequeña una pequeña experiencia que pasé de crisis, de sufrimiento, cuando a veces leía esto de que en mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, harán milagros. Y yo entraba así en crisis y digo, pero bueno, milagros han hecho los santos, entonces yo no hago milagros, eh, entonces, entonces como sentía una especie de crisis, de desánimo, pero leyendo la palabra de Dios, fíjate lo que dice San Pablo. En el cuerpo de Cristo, ¿acaso son todos apóstoles? No, los apóstoles eran 12, pero Jesús tenía muchos más discípulos. ¿Acaso, dice San Pablo, tienen todos poder de hacer milagros? ¿Y todos tienen el carisma de curaciones? ¿Eh? Se pregunta San Pablo, ¿no? Como diciendo, tú no te preocupes, Dios ha dado al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el don de hacer milagros, curaciones, pero eso lo tiene el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No quiere decir que todos los miembros de la iglesia lo tengan, ¿no? Así como el cuerpo humano. Eh, el dedo, el dedo gordo del pie no ve, pero el ojo sí. Ah, entonces no, tú no eres parte del cuerpo porque no ves. No,
Claro que el dedo es parte del pie. El pie, perdón, el dedo es parte del cuerpo. El pie es parte del cuerpo para caminar. Fíjate qué cosa tan estupenda, ¿no? Gracias al pie. Pero el pie no ve. Bueno, ve el ojo. Pero el ojo tiene una misión y el pie tiene otra. Pero los dos son necesarios para el cuerpo. Esta es la teología preciosa de San Pablo referida al cuerpo de Cristo. Ah, pues yo no soy obispo. Tú no eres obispo, pero eso no quiere decir que no formes parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Pero es que yo no hago milagros. Entonces, bueno, tú no haces milagros. Otros lo hacen o lo han hecho. Eso es, el que hace los milagros es Cristo. Ningún santo hace milagros. Lo hace Cristo a través de esa persona, ¿no? De ese santo. Bueno, habla el Papa San Pablo VI de que también la Iglesia, además de ser una comunidad de hermanos que se ama, que son uno, también hay una jerarquía instituida por Cristo, donde están primero los apóstoles, es decir, los obispos, y a su cabeza está Pedro, es decir, el Papa, y vosotros, viniendo a visitar al Papa, tomáis conciencia de esta sociedad que es la Iglesia, cuerpo de Cristo, a la cual vosotros pertenecéis y que se llama Iglesia, la cual está fundada sobre la piedra, puesta por Jesús mismo, sobre el Papa, ¿eh? A la que vosotros pertenecéis. Tú perteneces a ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia. ¿Y por qué? Por el bautismo. Tus padres tuvieron ese celo de llevarte al sacerdote. Quiero que lo bauticen. Yo me acuerdo que mis padres estaban un poco tensos, nerviosos conmigo, porque llevaba ya 3 días y no paraba de llorar. Siempre llorando. Pensaba que me iba a morir, porque un niñito, un bebecito de 3 días, que siempre lloraba. Tendría una ansiedad en el estómago, no sé qué cosa pasaría conmigo. Que me llevaron a bautizar a los 3 días. Y me bautizaron. Hace unos años fui a mi pueblo y visité la pila bautismal donde me bautizaron y la besé la pila bautismal donde ahí recibí la fe, ahí recibí esa semilla de vida eterna, el bautismo. ¿Para qué? Para pertenecer a una familia, la iglesia, para ser heredero de Dios y coheredero con Cristo, o sea, el don más grande que existe en esta vida, que tú estás llamado a ser miembro de Cristo, del cuerpo de Cristo que es la iglesia, con derecho a todos los derechos, a heredar todo lo que hereda la iglesia, la sangre de Cristo para lavar nuestros pecados y el don del Espíritu Santo que te lleva a clamar, Abba, Padre. Tienes un Padre en el cielo y una familia que es la iglesia. No estamos solos. Pero y si muere este hermano de la comunidad cristiana, tan querido para ti, y si muere, bueno, si muere, tranquilo, Cristo no muere. Y ese hermano pasa al cielo, desde allí te ayudará más, no te preocupes. No es que es una columna de la iglesia, ese hermano, ese matrimonio, son columna de la iglesia. Si faltan ellos, no pasa nada. Cristo sigue adelante con su iglesia. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Tranquilo, desde el cielo lo hará mejor, orará por ti, por tu comunidad cristiana. No seamos infantiles. El niño cuando ve que falta la mamá o el papá empieza a llorar. Yo me acuerdo de niño, me llevaba mi padre al campo de fútbol y él entró, una marea de gente, miles de personas, y él entró a los baños, un descuido, yo pensaba que yo estaría allí, no me di cuenta, y cuando vi que no estaba mi padre comencé a llorar, yo era un niño, y entonces y lloraba, y bueno, mi padre salió ya del baño, pero ¿por qué lloras? Estaba aquí en el baño, pero yo no me di cuenta que había ido al baño. ¿eh? Luego dirá Jesús, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No porque el niño sea más bueno
o más inocente o menos inocente, porque los niños también hacen bullying y se pelean y desobedecen. No, se refiere Cristo a, a esa dependencia total que tiene el niño de su padre. Dependencia total. Así, haceros como niños. Dependemos totalmente de Dios, nuestro Padre, de sus gracias, de su amor, de su cuidado. En la iglesia, en este cuerpo visible de Cristo, que es la iglesia, donde hay una jerarquía, que es el Papa, y a esto van los fieles a ver al Papa, ¿no? Bueno, continúa esta audiencia diciendo, es una reflexión simple, dice el pontífice, pero bastante, muy importante e interesante. También porque esa reflexión se transforma de repente en un acto de admiración, de aceptación, de adhesión, de alegría, es decir, en un acto de fe. Esta audiencia, sí, es una profesión de fe. Qué bonito, ¿no? Sí, lo dice. He estado cerca del Papa, dice la gente. El Papa pasó cerquita de mí, lo vi, es un acto de fe. Está allí, esa piedra que puso Cristo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y está allí el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo. Eso, y del Papa, no es simple curiosidad de un turista, es la fe de un peregrino que va a Roma a ver al Papa. Sí, señor. También Saulo, después de su conversión, fue a Jerusalén a ver, a conocer a Pedro, porque tanto le habían hablado en esos 3 años que estuvo en Arabia, en Damasco, etcétera. A los 3 años subió a Jerusalén a conocer a Pedro, porque tanto le habían hablado los hermanos de Pedro. Pedro. Cristo le dio las llaves a Pedro. ¿Cuánto le hablarían de Pedro? Que quería conocerlo. San Pablo. Tantos cristianos van a Roma, pero quieren conocer al Papa. Claro que ahora que ya con los medios de comunicación social, con la televisión, con internet, con todo, eh, eh, tan conocido el Papa, ¿no? Ahora, año 2000, estamos en noviembre de 2023, el Papa Francisco, sucesor de Pedro. Hay un acto de fe también, cuando es nombrado el Papa, los cardenales más antiguos no le dicen tú eres, referido al Papa Francisco, no le dicen tú eres argentino, tú eres de origen italiano, tú eres alto, eres bajo, no, no. Le dicen unos cardenales, tú eres Pedro, ¿eh? Tú eres Pedro. Esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso al Papa, a las audiencias, a esta audiencia, le llama es una profesión de fe. Creo en la iglesia, una, santa, católica. Creo en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna, el credo. En todas las Eucaristías, los dominicales, recitamos el credo, la profesión de fe. Pues bien, ese peregrino que va a Roma y que se acerca a la Plaza San Pedro a escuchar la audiencia del Papa, ese acto es un acto, una profesión de fe. Soy cristiano, quiero ver al Papa. Bueno, y si alguno no es cristiano, pero quiere conocer al Papa, bueno, pues nada, a nadie se le vota, se le echa, ¿no? Bien, continúa el Papa diciendo, comprendéis entonces, queridos hijos e hijas, cómo este momento puede ser benéfico para toda vuestra vida. Vosotros aquí hacéis un acto de adhesión filial, de hijos como hijos, y sincera al Papa y a la Iglesia. Vosotros hacéis un acto, una profesión de fe y una adhesión filial. Vamos a ver al Papa. Cuando se entra a una casa, una persona pues, saluda a la cabeza de ese hogar, ¿no? Al papá, al esposo, saluda. ¿No? Vas a Roma, pues saludas, vas a hacer un acto de fe, de presencia ante el Papa, ¿no? Es una adhesión filial, es una profesión de fe, filial de hijo, ¿no? Filio, hijo. Es una adhesión, me adhiero. No es que el peregrino va a Roma
y el miércoles por la mañana, que son las audiencias, me voy, estoy todo el día viendo edificios de Roma. No, no, no. Un, un acto fundamental es ir a San Pedro, a la Basílica, a la audiencia del Papa. Es una adhesión filial, como un hijo que va a ver a su padre. Es una profesión de fe. La Iglesia, ahí presente, la figura del Papa, el pontífice, la cabeza de la Iglesia, cabeza visible, ¿no? Bueno, es una adhesión filial y sincera al Papa y a la Iglesia. Este acto implica otro acto que debe orientar toda nuestra vida. Es la elección de la manera católica de pensar y de actuar. La fe se convierte en fidelidad. ¿Eh? Qué bonito. La fe no es una cosa íntima que tú crees, también es un acto de fidelidad. Ser fieles. Voy a Roma y el miércoles por la mañana voy a la audiencia del Papa en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Esto es, se convierte en, la fe que tú tienes se convierte en fidelidad. Los fieles presentes en torno al Papa, el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo. No solo en una cierta inquietud surge en las almas delante del Papa, que propone a sí mismo la fidelidad como programa de la propia vida. Es decir, que siendo fiel, esta fidelidad como hijo, esta profesión de fe que haces yendo a ver al Papa, es algo que también tiene que tú vivir toda la vida, ¿no? Tienes que ser fiel en tu vida, en tu parroquia, en tu comunidad cristiana. La fidelidad. No que voy un día y muchos no voy. No. Dice en la carta a los hebreos, dice el autor, dice, y no abandonéis vuestra asamblea, como acostumbran muchos a hacer. Ya fíjate, en tiempo de apostólico, cuando se escribe la carta a los hebreos, ya había gente entre los cristianos que abandonaban la asamblea y no iba. Se quedaban en sus asuntos por diversos motivos y se lamenta el apóstol diciendo, y no abandonáis vuestra asamblea, como algunos acostumbran a hacer. O sea que esa fidelidad no solamente es del peregrino que va a Roma y va a San Pedro a escuchar la audiencia del Papa. Esto demuestra también una fidelidad tuya, ser fiel en tu parroquia, en tu comunidad cristiana, en tu pequeña iglesia doméstica que es la familia, no que no viene a dormir y nadie sabe dónde está. No. También la pequeña iglesia doméstica, dice San Agustín, que es la familia, es una familia. No es un hotel donde cada uno tiene su llave y no da cuenta a nadie. Entra al hotel, cena cuando quiere, almuerza cuando quiere, viene a la hora que quiere. Un hotel, ¿no? La iglesia no es un hotel. La familia se reúne para almorzar, para cenar juntos, y si falta alguno, no es que está en el trabajo, va a llegar más tarde, pero se sabe el horario, las cosas. Hay una fidelidad a esa pequeña iglesia doméstica que es la familia. Hay una fidelidad en esa comunidad cristiana, en tu parroquia. Informar al responsable. Mira, mañana no iré a la celebración de la palabra o la Eucaristía. Tengo una visita médica, no podré estar. Hay una comunión. No es que cada uno desaparece y aparece como quiere. No es así. Bien, no solo una cierta inquietud surge en las almas aquí delante del Papa, que se opone a sí mismo esta fidelidad como programa de vida. El cristiano, el peregrino también tiene que ser fiel toda su vida, a su comunidad, a su parroquia, a su familia. Es decir, dice el Papa, el deseo
la necesidad y el deseo de extender a los otros, a todos si fuese posible, la fortuna que vosotros poseéis de ser fieles católicos. Nace, es decir, lo estimula interiormente al testimonio cristiano, al apostolado. La fe enciende la caridad. O sea que cuando el Papa ve allí en la audiencia, en la Basílica de San Pedro, en la Plaza de San Pedro, ve miles de peregrinos, eso es una llama que luego tiene que ser también presente, esa llama. La fe se vuelve caridad, dice el Papa. Tiene que ser presente también en vuestra vida, cuando dejen Roma, dejen la peregrinación y regresen a su nación, a su ciudad, a su pueblo. Pues ahí, mantener la fidelidad en tu parroquia, en tu familia, en tu comunidad cristiana, etcétera, etcétera. ¿Veis qué cosa puede significar esta hora para vuestra alma? Ver al Papa, creer en la Iglesia, en su autoridad, promete fidelidad a la concepción católica de la vida y dar a la caridad su principio y su energía. O sea que esta visita al Papa, voy a conocer al Papa, vamos a escuchar su audiencia en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, en Roma. Esto es, el Papa le llama con unos nombres que tenemos que grabarlos porque son maravillosos. Primero, dice el Papa, ese acto es una profesión de fe. Y es un acto de filial, de fidelidad a la Iglesia y al sucesor de Pedro. O sea, está hablando de rasgos y luego de fe, que enciende la caridad, para luego extenderlo en tu casa, donde vayas, en tu nación, en tu pueblo. Estos rasgos son maravillosos. O sea, quiere decir el Papa que tenemos que huir de esa tentación del turista, digamos así. El turista que hace fotos pero ve eso, da que ve edificios. ¿Qué edificio? Oye, del siglo XV, siglo XVI y cosas así. Quedarse en las piedras, en los edificios, en la foto, el turista. No, no, no. Aquí estamos hablando primero de una profesión de fe. Estamos hablando de una familia. Estamos hablando de una fidelidad al Papa como hijo, de una fe que enciende la caridad. Entonces, estos rasgos son maravillosos. Primero, de una presencia que es profesión de fe. Soy miembro de un cuerpo que es la Iglesia, el cuerpo de Cristo, donde lo que reina allí es una comunidad de hermanos que se aman y son uno, perfectamente uno. Esa es la Iglesia, una comunión de hermanos. Donde también en esta Iglesia hay un ministerio que es la jerarquía, el Papa. Entonces, estar allí presente en la audiencia del Papa, esto es una profesión de fe. No es lo mismo que la plaza esté vacía con 4 personas por ahí, a que esté casi llena con miles de peregrinos. Es distinto. Es una profesión de fe. Creo no solamente en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, creo en el Espíritu Santo, también creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, en la vida eterna. Pero un artículo de esos 12 artículos, uno es, creo en la Santa Iglesia. O sea que la presencia de peregrinos es una profesión de fe. Estamos proclamando al mundo entero lo que creemos. La Iglesia como un cuerpo, donde uno de los ministerios es el petrino, ministerio petrino. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Luego también tiene su carácter filial. Un hijo va a ver a su padre. ¿eh? Entra a casa el hijo
con 18 o 20 años, viene de la universidad, viene del trabajo y, hola papá, le da un beso, le saluda. O sea, es una presencia de un hijo con su padre, con su madre, la pequeña iglesia doméstica, que es la familia también. Así también la iglesia, ese visitar al Papa, ese conocer a Pedro, muy bonito ese texto que ha elegido San Pablo VI, el Papa, para expresar lo que están viviendo los peregrinos. Estáis imitando a Saulo, que una vez convertido al cristianismo, San Pablo quiere conocer a Pedro y va a Pedro y estuvo 15 días con Pedro. Y hemos dicho que qué cosas maravillosas hablaría, sobre todo Pedro, y Pablo escucharía. ¿Cuántas preguntas haría Pablo? Y Pedro le iría respondiendo a todas las preguntas, porque Pedro vivió desde el principio con Jesús. Pablo no. Pablo no lo conoció en la carne. Carnalmente no lo conoció. Lo conoció resucitado y lo vio resucitado. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo, Saulo. San Pablo conoció a Cristo resucitado. Al Cristo histórico no lo conoció, porque vivió más tarde, pero Pedro sí. Y Pedro escuchó los sermones, sermón de la montaña de Jesús, y escuchó sus parábolas, y vio sus milagros. ¿Cuántas cosas le contaría Pedro a Saulo, a San Pablo, en esos 15 días que estuvieron juntos? ¿Cuántas cosas tiene que contarnos hoy el sucesor de Pedro a nosotros con estas audiencias? Vosotros estáis imitando a San Pablo cuando escucháis este programa que estoy haciendo, empecé hace unos meses, la iglesia, el edificio divino, así se titula este programa en la radio, La Voz de María. Entonces también vosotros estáis imitando a San Pablo, que va a conocer a Pedro y sube a Jerusalén. También tú pones la radio y quieres escuchar este programa que te hable, que el sucesor de Pedro. Y cuántas cosas nos está diciendo maravillosas en estos programas, estamos viendo cuántas enseñanzas nos da San Pablo VI en estas audiencias. Y nosotros como Saulo estamos aquí escuchando a Pedro. Porque en ese encuentro de 15 días de Saulo con Pedro, el que hablaba, se supone, ¿no? Podemos pensar que el que hablaba mucho más era Pedro. Y Saulo escuchaba todas las cosas que le contaba de Pedro, de su experiencia con Jesús, cómo fue su llamada, cómo vivían. También le contaría sus negaciones, su pecado, y cómo Jesús lo miró y lo amó. ¿Cuánto? ¿Con qué atención escucharía San Pablo a San Pedro? Bueno, también San Pablo le contaría su encuentro con Cristo, camino de Damasco, su experiencia con Ananías, cómo le bautizó y luego cómo ya comenzó a predicar a Jesús resucitado, etcétera, etcétera. Bueno, y también es un fortalecer la fe. Estas audiencias eh, que se hacen en la Plaza San Pedro, de tantos peregrinos, fortalece la fe y enciende la caridad. ¿Eh? ¿Cuántos programas también pues encienden la fe y ayudan en la caridad? Me acuerdo de una anécdota. Visité una parroquia que fui a hacer una Eucaristía porque el párroco, amigo mío, pues no podía, y fui yo, me dijo que le sustituyera yo en la misa, que él no podía hacerla. Y visitando a un vecino, enfrente de la iglesia, que me conoce de otros años, dice: padre, gracias, estaba con una sonrisa en los labios, una alegría. Hola, le saludé, ¿qué tal? Dice: mira, le cuento una anécdota. Yo había dejado la iglesia, estaba un poco en crisis, no iba a la iglesia, incluso con mi esposa, había tenido una discusión, unas peleas, estábamos mal, pero escuchando el programa suyo, me tocó el Espíritu Santo y pedí perdón a mi esposa, volví a la comunidad. Fíjate qué maravilla, ¿eh? Cuántas cosas aprendemos como Saulo aprendió de San Pedro esos 15 días. Cuántas cosas nosotros podemos también vivir. Cuántas gracias podemos recibir
escuchando también este programa, como otros programas. Este programa se llama La Iglesia, el Edificio Divino, pero también hay otros programas que hago, el Catecismo, Enseñanza de la Iglesia, los martes a las 9 de la mañana, también los martes a las 11 de la mañana. Reflexionemos ahora, donde explico las, las lecturas de la Eucaristía de cada domingo, ¿no? Y que luego estos programas se reprisan el sábado, también el martes, etcétera. Bien, todos tenemos mucho que aprender, muchas gracias que recibir para vivir nuestra vida cristiana, para que se encienda nuestra fe. Entonces, el Papa San Pablo VI dice, esta visita aquí a San Pedro, a la Basílica, en la plaza de San Pedro, esta visita, esta presencia vuestra, es una profesión de fe y enciende también vuestra fe para que mueva aún más a la caridad, a seguir vuestra vida cristiana. Cuando volváis de vuestra peregrinación, volveréis a vuestras casas, a vuestras ciudades, y entonces este encuentro con el Papa fortalece la fe, enciende la fe para que actúe la caridad. Bueno, esa es la finalidad. La finalidad de la radio, la voz de María, es la evangelización. Y cuánto bien, cuántas personas, escuchando los programas, han sentido la voz del Espíritu Santo que toca su corazón para la conversión, para dejar ese pecado, dejar ese vicio, para reconciliarse con esa persona que a lo mejor estaban enemistados, para volver a la iglesia que quizás estaban un poco alejados, para irse a confesar con un sacerdote que quizás hacía tiempo que no se confesaban. O sea, los programas de Radio María no es solamente escuchar por escuchar, es para poner en práctica, es también para que coger aceite. Sabéis que el otro domingo se nos hablaba de las vírgenes prudentes que en la alcuza llevaban aceite. Por eso cuando llegó el esposo, con el aceite pudieron prender su lámpara. Las lámparas no eran de electricidad. Entonces, en tiempo de Jesús, no existía la luz eléctrica. Eran unos palos con unos trapos adheridos, y esos trapos se le bañaban en aceite y se le pegaba fuego, y eran las antorchas, ¿no? Esas lámparas, ¿no? Pero las vírgenes necias no, no tenían aceite. Entonces los trapos no se podían prender y no estaban preparadas y no entraron al banquete. Atención que también, escuchando la radio, la voz de María, es una forma de coger aceite, para que tu lámpara, la lámpara es la fe, se encienda la fe y que actúe la caridad. Como este caso, este ejemplo que estaba contando, de este hermano que me dijo, mira, escuchando un programa tuyo, volví a la iglesia, estaba un poco alejado, una crisis que pasé, y también, enemistado con mi esposa, con problemas, pues le pude pedir perdón, nos hemos reconciliado, o sea que el programa enciende la fe para que actúe la caridad. Esto es lo que decía el Papa San Pablo VI. Vuestra presencia como peregrinos aquí en Roma enciende vuestra fe para que actúe la caridad. Bien, hermano, pues que así sea. Hasta el próximo día, Dios mediante.